Cuando el tren militar se detuvo en las afueras de Stalingrado, lo primero que sentí fue un silencio extraño, demasiado denso, interrumpido apenas por el eco lejano de artillería. Habíamos viajado durante días desde el interior de la Unión Soviética, amontonados como ganado en vagones de madera, con fusiles oxidados colgados del hombro y mantas húmedas que no servían contra el viento helado del Volga. Éramos jóvenes en su mayoría, campesinos arrancados de sus aldeas, estudiantes interrumpidos en sus estudios, obreros que apenas habían conocido otra herramienta que no fuera la pala o el martillo. Yo era hijo de un minero de los Urales, acostumbrado al polvo y a la oscuridad de los túneles, pero nada me había preparado para lo que iba a ver en aquella ciudad en ruinas. Al bajar, un oficial nos gritó que formáramos filas. Tenía la mirada dura y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Nos habló sin rodeos. El enemigo está en cada calle. Aquí no hay retaguardia, camaradas. Aquí cada paso es el frente. Nos entregaron municiones contadas y raciones que apenas podían considerarse comida, un pedazo de pan duro y un puñado de granos secos. Algunos soldados llevaban todavía las botas mojadas del deshielo anterior, otros, ni siquiera tenían abrigo completo. Nadie se quejaba en voz alta, pero en los ojos de muchos se dibujaba la pregunta silenciosa: ¿cuánto tiempo resistiremos? La marcha hacia el interior de la ciudad fue como atravesar una pesadilla. El humo cubría el cielo, ocultando el sol, y las fábricas bombardeadas parecían esqueletos gigantescos, con vigas de hierro retorcidas que se alzaban como costillas desnudas. Las calles estaban cubiertas de ladrillos rotos, coches carbonizados y cuerpos que nadie había tenido tiempo de enterrar. El hedor era insoportable, una mezcla de carne quemada y polvo húmedo. Cada esquina podía esconder un francotirador alemán. Lo sabíamos porque a pocos metros de nosotros un soldado cayó sin emitir sonido, apenas un chorro de sangre brotando de su frente. Nadie gritó. Aprendimos en ese instante que el miedo debía tragarse como una piedra dura, porque un segundo de distracción significaba morir. Nos asignaron un sector en la ribera del Volga, cerca de una fábrica de tractores convertida en fortaleza. Allí, cada habitación era un campo de batalla, cada escalera un infierno. Dormíamos en sótanos húmedos donde las ratas corrían sobre nuestros cuerpos. Compartíamos un fusil entre dos, a veces tres hombres. Cuando uno caía, el otro recogía el arma y seguía disparando. El frío se volvió nuestro enemigo más cruel. Por las noches, mientras los obuses caían, yo me cubría con lo que encontraba: trozos de lona, trapos ensangrentados, periódicos viejos. A veces soñaba que estaba en casa, junto al fuego de mi madre, y al despertar sentía un vacío aún más grande, porque la realidad era un sótano helado lleno de gemidos y olor a pólvora. El hambre era constante. Hubo días en que nos alimentamos de sopa aguada hecha con cáscaras de patata y agua sucia. Otros, de la carne de caballos muertos en la calle, dura y amarga, pero necesaria. Algunos se arriesgaban a buscar más provisiones entre las ruinas y nunca regresaban. Sabíamos que o los había alcanzado un proyectil, o habían caído en manos del enemigo. En medio de esa miseria, los hombres cambiábamos. Vi a muchachos que en las aldeas eran alegres, bromistas, convertirse en sombras silenciosas, con la mirada fija y vacía. Vi a padres de familia murmurar el nombre de sus hijos mientras apretaban el gatillo contra los que avanzaban desde el otro lado de la calle. Vi a hombres morir abrazados a un fusil que ya no tenía balas, como si el simple gesto de aferrarse al arma fuera un último acto de dignidad. Yo mismo empecé a escribir en mi mente, porque no tenía papel ni tinta, frases que repetía en silencio para no olvidar que todavía era humano. Me decía: resiste un día más. Resiste hasta mañana. Y mañana llegaba cargado de más explosiones, más cadáveres, más dolor, y aún así seguía repitiéndolo. La primera vez que vi de cerca a los alemanes comprendí lo desigual de la lucha. Avanzaban con tanques que arrasaban las calles como bestias metálicas, mientras nosotros nos lanzábamos con cócteles molotov y granadas improvisadas. Escuché los gritos de camaradas aplastados bajo las orugas, y entendí que Stalingrado era una trampa en la que ambos ejércitos nos desangrábamos lentamente. Aquella noche, mientras el cielo se iluminaba con las bengalas, me prometí que si sobrevivía, contaría lo que vi, no como héroe ni como vencedor, sino como testigo. Porque entre los escombros de Stalingrado aprendí que la resistencia no era gloria, sino un precio inhumano que se pagaba con cada lágrima, con cada vida rota. Cuando amaneció el siguiente día, la ciudad parecía un paisaje de otro mundo, un escenario arrancado de las pesadillas más densas. No quedaba nada intacto,
ni las casas de ladrillo, ni las fábricas que antes rugían con vida, ni siquiera las avenidas que habían conocido el bullicio de los trabajadores antes de la invasión. Todo estaba reducido a un laberinto de ruinas humeantes, con ventanas abiertas como ojos vacíos y techos desplomados que dejaban al descubierto esqueletos de vigas negras contra un cielo que no conocía la calma. El aire olía a mezcla de carbón, pólvora y carne calcinada, un hedor que no se borraba ni tapándome la nariz con un trapo sucio. Cada respiración me recordaba que el infierno no estaba bajo tierra, sino justo allí, en medio del Volga y las calles quebradas. Las explosiones retumbaban sin descanso, cada hora traía el rugido de la artillería alemana, como si quisieran borrar no solo las piedras de Stalingrado, sino también la voluntad de los que resistíamos. Pero la ciudad, de alguna forma, se negaba a morir. Entre los edificios destruidos seguían moviéndose figuras humanas, sombras cubiertas de polvo, soldados soviéticos que corrían de un refugio a otro, mujeres que aún buscaban agua en pozos contaminados, niños que se arrastraban para alcanzar un pedazo de pan seco. A cada paso me encontraba con un rostro distinto, marcado por el hambre y el miedo, y sin embargo todos compartían la misma chispa en los ojos, una chispa que decía que, aunque nos arrancaran la carne, la ciudad no se entregaría fácilmente. Me asignaron junto a un grupo de compañeros a una fábrica en ruinas que había cambiado de manos varias veces en los últimos días. Los alemanes la llamaban la Fortaleza Roja, y no les faltaba razón. Cada pared derruida se había convertido en parapeto, cada sala en un nido de ametralladoras, cada sótano en madriguera. Allí el combate era casa por casa, escalera por escalera, habitación por habitación. En ocasiones, un piso pertenecía a nosotros y el de arriba a los alemanes, y las paredes vibraban con los disparos que nos separaban por apenas unos centímetros de ladrillo. Aprendí pronto que en Stalingrado no había líneas de frente claras. El enemigo podía estar al otro lado del pasillo, detrás de un muro agujereado, o incluso debajo de ti. Los combates cuerpo a cuerpo se convirtieron en algo cotidiano. Se luchaba con fusiles, con granadas, con bayonetas, y cuando no quedaba nada más, con cuchillos, piedras o simplemente con las manos. Recuerdo un día en que un camarada mío, Nikolai, estranguló a un soldado alemán en un pasillo oscuro. Su respiración entrecortada se mezclaba con los gritos apagados del enemigo, hasta que el silencio lo cubrió todo. Cuando la calma volvió, Nikolai tenía las manos manchadas de sangre, y sus ojos ya no eran los de un campesino, sino los de un hombre transformado por la desesperación. El hambre seguía devorándonos desde dentro. Había días en que los suministros no llegaban y nos veíamos obligados a sobrevivir con lo que aparecía entre los escombros. Recogíamos migas de pan de los bolsillos de los muertos, hervíamos cuero de cinturones para engañar al estómago, mordíamos semillas duras encontradas en sacos rotos. En esas condiciones, cada pedazo de comida se convertía en tesoro, y más de una vez vi discusiones convertirse en peleas por un mendrugo de pan. Sin embargo, la mayoría sabíamos que, si queríamos vivir un día más, la única forma era compartir. Más de una vez recibí la mitad de una ración de un camarada que apenas podía sostenerse en pie, y ese gesto, pequeño pero inmenso, me recordaba que todavía existía humanidad en medio de tanta desolación. El invierno llegó con su furia implacable, y la ciudad entera se convirtió en un bloque helado. Las ruinas estaban cubiertas de escarcha, las armas se atascaban por el frío, y nuestros dedos, rígidos, apenas respondían al momento de apretar el gatillo. El viento soplaba desde el Volga como cuchillas invisibles que cortaban la piel. Dormíamos encogidos, amontonados unos sobre otros para mantener el calor. A veces despertaba con el cuerpo entumecido y pensaba que no lograría moverme nunca más, pero entonces oía un bombardeo cercano o un grito de alarma, y el instinto de supervivencia me levantaba a pesar del dolor en los huesos. En ese tiempo comprendí que la guerra no solo la librábamos contra los alemanes, sino contra la propia naturaleza y contra nuestra resistencia interior. Cada mañana era un triunfo haber abierto los ojos. Cada día que lograba cruzar intacto entre dos explosiones se sentía como un regalo amargo. La vida se había reducido a lo básico: respirar, soportar, disparar cuando era necesario, y rezar en silencio por seguir de pie cuando llegara la noche. La ciudad se convirtió en un escenario de fantasmas. Había momentos en los que caminaba por las calles destruidas y sentía que no éramos hombres, sino espectros que vagaban entre ruinas. Nuestros uniformes estaban desgarrados, nuestras caras ennegrecidas por el humo, nuestros ojos hundidos en un cansancio imposible de describir. Y sin embargo, seguíamos adelante. Nadie hablaba de rendirse, porque sabíamos que detrás de nosotros no solo estaba el río, sino toda la patria que nos observaba.
Stalingrado era el símbolo, y abandonarlo era como dejar morir la esperanza de millones. Hubo una noche en que nos ordenaron contraatacar. Salimos de los sótanos con bayonetas caladas y un grito seco en los labios. Corrimos por entre las ruinas iluminadas por bengalas, disparando a sombras que respondían con fuego ensordecedor. El suelo temblaba bajo las explosiones, y los cuerpos caían a mi alrededor como marionetas sin hilos. Apreté el fusil contra el pecho y avancé sin pensar, solo con la rabia como motor. Al llegar a una trinchera improvisada, me encontré cara a cara con un joven alemán. Tenía los ojos azules y la expresión de un muchacho que apenas había vivido. Nos miramos un segundo que pareció eterno, y en ese instante supe que ambos estábamos allí obligados por fuerzas mucho más grandes que nosotros. Pero la duda duró lo que dura un parpadeo. Disparé primero, y él cayó hacia atrás, con los ojos abiertos, fijos en el cielo que no vería más. Aquella imagen me persiguió durante semanas. No era un monstruo, no era un demonio, era un chico tan humano como yo, arrancado de su hogar para luchar en una ciudad que ninguno de los dos conocíamos antes de la guerra. Comprendí entonces que Stalingrado devoraba a todos por igual, sin distinguir entre bandos, y que cada victoria se pagaba con la destrucción de lo que nos quedaba de humanidad. Esa noche, de regreso al refugio, mientras compartíamos un cigarrillo húmedo entre tres, me di cuenta de que ya no éramos los mismos que habíamos bajado del tren semanas atrás. Habíamos cruzado un umbral invisible, dejábamos de ser reclutas temblorosos para convertirnos en supervivientes endurecidos, hombres que habían mirado la muerte de frente y todavía seguían respirando. Pero esa resistencia, esa obstinación por no caer, tenía un precio. Y empezaba a comprender que, cuanto más nos aferrábamos a la vida, más parte de nosotros mismos quedaba sepultada entre los escombros de la ciudad. El río Volga se convirtió en la frontera de nuestra existencia. Era la arteria que traía refuerzos y suministros desde la otra orilla, pero también era un cementerio silencioso en el que demasiados camaradas quedaron atrapados bajo las aguas heladas. Cada vez que lo miraba, cubierto por la bruma y la nieve, me parecía un dios cruel que decidía arbitrariamente quién llegaba vivo a la ciudad y quién desaparecía bajo el hielo quebradizo. Durante las noches, los botes atravesaban el río cargados de soldados nuevos, de cajas con municiones, de sacos de harina que rara vez alcanzaban a todos. Los motores se apagaban a mitad de la corriente para no atraer a la aviación enemiga, y el silencio era tan denso que cada chapoteo de los remos sonaba como un trueno. Entonces venían los proyectores alemanes desde la otra orilla, buscando la carne en movimiento, y poco después los estallidos de artillería que convertían el agua en una superficie hirviente. Vi embarcaciones partir llenas de hombres y llegar vacías, con tablas flotando como cruces improvisadas. Vi camaradas saltar al río para apagar las llamas de los proyectiles incendiarios y hundirse con gritos ahogados, arrastrados por la corriente. Yo mismo crucé varias veces en aquellas barcazas endebles, llevando mensajes o trasladando heridos hacia la retaguardia. El frío era tan feroz que el agua salpicada se congelaba en segundos sobre la ropa, y los brazos se volvían torpes como madera al remar. Una vez, el casco se llenó de agujeros por la metralla y nos vimos obligados a taparlos con los abrigos, hundiendo los cuerpos en el agua hasta la cintura para ganar tiempo. Cuando por fin tocamos la orilla opuesta, apenas podíamos ponernos en pie, y aún así cargamos los sacos al hombro porque sabíamos que si la línea de Stalingrado caía, todo el país caería con ella. La fábrica de tractores donde me encontraba destinado se transformó en una ciudad dentro de la ciudad. Cada piso estaba defendido por grupos que apenas conocían el nombre de sus compañeros, pero que se reconocían por la mirada endurecida. Allí no había jerarquías claras, solo sobrevivientes que seguían órdenes básicas: resistir, disparar, no ceder terreno. Dormíamos sobre montones de ladrillos, comíamos lo que aparecía en los almacenes destrozados, y bebíamos agua derretida de la nieve. El humo de los incendios permanentes nos acompañaba incluso en los sueños, y despertábamos con los ojos enrojecidos, como si todo el tiempo estuviéramos llorando en silencio. El enemigo nos observaba desde los escombros contiguos, tan cerca que a veces oíamos sus voces en la oscuridad, hablaban bajo, reían nerviosamente, o cantaban canciones para darse valor. Esa cercanía producía un efecto extraño: sabías que el hombre al otro lado de la pared quería matarte, y sin embargo lo escuchabas como si fuera un vecino invisible. Una noche, durante un alto en los combates, alguien comenzó a tocar una armónica en las filas enemigas. La melodía era melancólica, casi infantil. Entre nosotros nadie se atrevió a hablar, pero todos lo escuchamos con un nudo en la garganta. Un minuto después, una ráfaga de ametralladora rompió el hechizo,
y volvimos a recordar dónde estábamos. Los francotiradores se convirtieron en la pesadilla cotidiana. No había día en que alguno no cayera con un disparo seco en la frente o el pecho. Caminábamos encorvados, moviéndonos de sombra en sombra, pegados a las paredes como insectos. Había lugares que llamábamos calles de la muerte, porque cruzarlas equivalía a jugarse la vida contra un ojo invisible que te cazaba desde lejos. Perdí a 2 amigos en cuestión de segundos, solo porque uno de ellos levantó la cabeza para mirar el cielo ennegrecido. El proyectil lo tumbó como si alguien hubiera cortado los hilos de una marioneta, y el otro, al intentar arrastrarlo, corrió la misma suerte. No pudimos recuperar los cuerpos, quedaron tirados en medio de la calle, congelándose bajo la nieve. Aprendí a no mirar atrás, porque cada cadáver era un recordatorio de que yo podía ser el siguiente. Las raciones se volvieron cada vez más escasas. El pan estaba mezclado con serrín para hacerlo rendir, la sopa era agua con un par de trozos de col, y la carne de caballo, cuando aparecía, era un festín inesperado. Llegamos a hervir las suelas de las botas de cuero para engañar al estómago. El hambre nos volvía violentos, pero también nos unía, compartíamos hasta el último bocado porque sabíamos que el que hoy recibía ayuda, mañana podía ser quien la ofreciera. Recuerdo un día en que un soldado delgado como un esqueleto me dio la mitad de su pan. Al preguntarle por qué, respondió con una sonrisa apagada: «Tú disparas mejor que yo, debes seguir vivo». Ese gesto me acompañó como un peso insoportable, porque 2 días después lo encontré muerto bajo un muro desplomado. La enfermedad comenzó a circular entre nosotros. La disentería nos debilitaba, los piojos se multiplicaban en la ropa, y las heridas infectadas se convertían en sentencias de muerte silenciosas. No había medicinas suficientes, apenas algunos vendajes improvisados y alcohol que se guardaba como oro. Vi a hombres soportar amputaciones en sótanos oscuros, mordiendo trozos de madera para no gritar, mientras otro camarada cortaba con cuchillos sin filo. A veces me preguntaba qué era más cruel, morir en combate o seguir respirando en aquel estado de descomposición lenta. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, aparecían destellos que nos mantenían en pie. Una carta arrugada llegada desde alguna aldea remota, con palabras mal escritas pero cargadas de amor, podía dar fuerza a un hombre durante semanas. Una fotografía escondida en el bolsillo, mostrando a una madre, una esposa o un hijo, era motivo suficiente para levantarse del suelo y volver a cargar el fusil. En mi caso, conservaba un pañuelo que mi madre me había dado antes de partir, bordado con hilos torpes. Lo llevaba siempre en el bolsillo interior de la chaqueta, y cada vez que pensaba que no podía más, lo apretaba con los dedos y recordaba el olor a carbón húmedo de mi hogar en los Urales. Ese recuerdo me devolvía la fuerza que ni la comida ni el descanso podían ofrecer. Un día, tras horas de bombardeo incesante, llegó la orden de avanzar unos metros para recuperar un almacén de grano. Apenas quedábamos 20 hombres en la sección. Salimos entre humo y polvo, tropezando con escombros, arrastrándonos como animales. Los disparos silbaban alrededor, y la visión se reducía a un túnel en el que lo único que importaba era seguir adelante. Conseguimos llegar, lanzamos granadas por las ventanas rotas y entramos gritando. El combate fue brutal, a corta distancia, con disparos que retumbaban en las paredes estrechas. Cuando por fin se hizo el silencio, apenas 5 de nosotros seguíamos en pie, y el suelo estaba cubierto de cuerpos mezclados, soviéticos y alemanes, tan enredados que resultaba imposible distinguirlos. El almacén apenas contenía sacos medio podridos, pero los protegimos como si fueran oro, porque para nosotros lo eran, significaban unos días más de vida. Al caer la noche, sentado sobre un ladrillo roto, miré alrededor y comprendí que ya no recordaba cuántos días llevábamos en aquel infierno. El tiempo se había disuelto, ya no existían lunes ni domingos, solo un continuo de frío, hambre, explosiones y sombras. Pensé en los que habían llegado conmigo en aquel tren, y me di cuenta de que la mayoría estaban muertos o heridos. Me pregunté si mi nombre algún día sería pronunciado en voz alta en mi pueblo, si alguien sabría dónde había caído. Y entonces comprendí que la verdadera victoria en Stalingrado no era conquistar una calle o resistir un bombardeo, sino seguir respirando un día más, aunque costara pedazos de nuestra alma. El Volga seguía rugiendo a lo lejos, como un monstruo que recordaba su poder. Yo lo miraba cada vez que podía, preguntándome si alguna vez lo cruzaría de regreso, vivo, para contar lo que había visto. Pero en mi interior ya lo sabía, incluso si mis pies lograban alejarse de esa ciudad en ruinas, una parte de mí quedaría para siempre atrapada entre sus escombros.
El invierno de 1942 llegó como un cuchillo invisible, y con él comprendimos que el enemigo no estaba solo frente a nosotros, escondido entre las ruinas, sino también en el aire helado que nos desgarraba la piel, en el viento que nos mordía los huesos y en la nieve que enterraba lentamente a los vivos y a los muertos. Stalingrado se convirtió en un glaciar desolado, donde la respiración se transformaba en cristales blancos que se adherían a las barbas incipientes y las manos se volvían negras bajo los guantes rotos. Dormíamos en sótanos húmedos que olían a humo y sangre seca. Para mantener el calor nos apilábamos unos sobre otros, buscando el calor humano como animales acorralados. Más de una vez desperté con el cuerpo rígido de un camarada pegado al mío, y al apartarlo descubrí que había muerto durante la noche, congelado en silencio sin que nadie lo notara. Nadie lloraba en esos momentos, simplemente lo arrastrábamos hacia un rincón y lo cubríamos con ladrillos o nieve, sabiendo que pronto otro ocuparía su lugar. La ropa se endurecía como madera bajo el frío. Nuestros pies, envueltos en harapos, estaban siempre húmedos, y las ampollas se convertían en llagas que sangraban con cada paso. Algunos comenzaron a perder dedos de las manos y de los pies, la gangrena se extendía sin remedio, y los médicos, sin anestesia ni material adecuado, se veían obligados a amputar con serruchos oxidados. Recuerdo el alarido de un muchacho que apenas debía tener 18 años cuando le cortaron la pierna en un sótano iluminado por una vela. Su grito resonó durante minutos, y cuando se apagó, el silencio fue aún más insoportable. El hambre, en medio de aquel invierno, se volvió nuestra obsesión constante. El pan, mezclado con serrín, sabía a tierra amarga, la sopa era agua turbia con algún hueso flotando, la carne de caballo, dura como piedra, se repartía en trozos minúsculos. Llegamos a comer pieles hervidas, pegamento arrancado de tablas, y hasta granos de café que encontramos en sacos rotos. El estómago rugía como un animal salvaje, y más de una vez vi a hombres pelear por un mendrugo olvidado en un bolsillo. Pero también vi actos de fraternidad imposibles, soldados que compartían la mitad de su ración con heridos que ya no podían levantarse, sabiendo que eso significaba debilitarlos a ellos mismos. Esa solidaridad, casi irracional, era lo único que impedía que nos convirtiéramos en bestias completamente. Los combates no se detuvieron con el invierno, al contrario, se volvieron más feroces. La ciudad estaba dividida en islas de resistencia, y cada edificio era una fortaleza disputada. Los enfrentamientos se daban en sótanos estrechos, en habitaciones en ruinas, en escaleras que se teñían de rojo una y otra vez. Recuerdo una jornada en la que defendimos una casa de 3 pisos contra un batallón alemán. Ellos entraron desde el frente con granadas y fusiles automáticos, y nosotros los recibimos desde el techo, lanzando ladrillos, botellas incendiarias y cualquier cosa que pudiera detenerlos. La lucha se prolongó durante horas. Cuando finalmente recuperamos el silencio, la casa estaba destruida, cubierta de cuerpos destrozados, y solo un puñado de nosotros seguía con vida. En esos combates cuerpo a cuerpo la guerra se mostraba en su rostro más cruel. Ya no era cuestión de banderas ni de estrategias, sino de miradas directas, de respiraciones entrecortadas, de manos que buscaban la garganta del otro. Vi a camaradas perder la razón, reír como locos después de matar, o quedarse en estado de shock con los ojos abiertos, incapaces de reaccionar mientras las balas silbaban alrededor. Yo mismo comencé a sentir que una parte de mi humanidad se desprendía con cada disparo, con cada bayoneta hundida en un cuerpo enemigo. Ya no pensaba en el futuro, ni en la victoria, ni siquiera en sobrevivir al siguiente mes, solo me repetía que debía resistir hasta el amanecer, porque tal vez el amanecer traería un respiro, aunque fuera mínimo. El ruido constante se volvió parte de nosotros. El estruendo de la artillería, el repiqueteo de las ametralladoras, los gritos de los heridos, formaban una sinfonía macabra que nos acompañaba incluso en sueños. Más de una vez desperté sobresaltado creyendo escuchar explosiones, cuando en realidad solo había silencio. Ese silencio era incluso peor, porque significaba que algo estaba a punto de suceder. Aprendimos a desconfiar de la calma, porque siempre era preludio de tormenta. La ciudad se convirtió en una fosa común. Los cadáveres se amontonaban en las calles, cubiertos de nieve como si fueran estatuas grotescas. Nadie tenía fuerzas para enterrarlos, y los cuerpos quedaban allí, congelados en posiciones absurdas, con las bocas abiertas, los ojos vidriosos mirando al cielo. Pasábamos junto a ellos sin detenernos, acostumbrados a su presencia. Algunos servían de parapeto improvisado, otros eran arrastrados a las esquinas para despejar el paso. El horror se había normalizado tanto que ya no reaccionábamos ante la muerte,
simplemente era un elemento más del paisaje. Sin embargo, había momentos en que el peso se volvía insoportable. Recuerdo una tarde en que un joven, Sergei, recibió una carta de su madre. La leyó en voz baja, con lágrimas congeladas en las mejillas. Esa noche, durante un ataque, lo vi correr hacia adelante sin cubrirse, gritando el nombre de ella. Fue alcanzado por una ráfaga, y su cuerpo quedó tendido sobre los escombros. Comprendí que no todos podíamos soportar la carga del invierno, que algunos preferían abrazar la muerte antes que seguir resistiendo. Yo me aferraba a pequeños rituales para no perder la cordura. Antes de cada combate me repetía en silencio que debía sobrevivir un día más. Antes de dormir, si lograba cerrar los ojos, sacaba el pañuelo bordado por mi madre y lo apretaba con fuerza, como si en él estuviera condensada toda la vida que me esperaba lejos de allí. Ese trozo de tela se convirtió en mi ancla, en el recordatorio de que aún era un hombre, no una sombra sin alma. El invierno nos robó casi todo: fuerza, carne, esperanza. Pero también nos enseñó una lección brutal, que la resistencia no se mide en victorias militares, sino en la capacidad de soportar lo insoportable. Aprendí que el verdadero enemigo no siempre era el soldado que me apuntaba desde la otra orilla de la calle, sino el frío que calaba hasta el corazón, el hambre que me devoraba las entrañas, la desesperación que susurraba que sería mejor rendirse. Y aún así, noche tras noche, seguíamos respirando. Stalingrado se convirtió en un lugar fuera del tiempo, donde la vida y la muerte se mezclaban sin fronteras claras. Allí comprendí que la resistencia no nos hacía héroes, sino sobrevivientes quebrados, marcados para siempre. Y supe, en lo más profundo, que ya nunca volvería a ser el mismo hombre que había bajado de aquel tren semanas atrás. El invierno nos había reducido a espectros, pero nadie podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. Durante semanas habíamos sobrevivido entre ruinas, esperando la próxima ofensiva alemana, convencidos de que cada amanecer podría ser el último. Sin embargo, a finales de noviembre de 1942, un murmullo recorrió nuestras posiciones: el Ejército Rojo estaba preparando algo grande. Al principio no quise creerlo. Estaba demasiado acostumbrado a ver morir camaradas, a contar balas como si fueran granos de oro, a escuchar órdenes que sonaban a condenas disfrazadas de heroísmo. Pero en medio del humo comenzaron a aparecer señales: divisiones frescas llegaban desde la otra orilla del Volga, artillería pesada que nunca antes habíamos visto, soldados mejor equipados que nosotros, con uniformes todavía intactos y un aire de determinación que contrastaba con nuestra fatiga. Traían noticias de que al norte y al sur de Stalingrado se estaban acumulando fuerzas. El 19 de noviembre, al amanecer, el cielo rugió como no lo había hecho en meses. Miles de cañones soviéticos comenzaron a disparar al mismo tiempo, un estruendo que sacudió el suelo y nos hizo creer que la tierra se partía en dos. Durante horas enteras, la artillería lanzó fuego sobre las posiciones alemanas al norte de la ciudad. El humo era tan espeso que oscurecía el día, y la vibración hacía caer cascotes de los edificios en los que nos refugiábamos. Era como si por fin la ciudad, cansada de sufrir, vomitara toda su rabia acumulada. Después llegó el turno del sur. Otra tormenta de proyectiles cayó sobre las divisiones rumanas que custodiaban las líneas enemigas. El estrépito era tan constante que ya no distinguíamos un disparo de otro. Era un rugido uniforme, interminable, que nos atravesaba el pecho y nos dejaba sordos. En ese momento supe que algo estaba cambiando, que no era un ataque cualquiera, sino el inicio de un movimiento destinado a cambiar el rumbo de la guerra. En cuestión de días, nuestras tropas lograron abrir brechas enormes en los flancos enemigos. Las noticias corrían de boca en boca, porque nadie podía creerlo: el Ejército Rojo estaba acercando a los alemanes. Los mismos soldados que meses antes nos habían empujado hasta la orilla del Volga, los mismos que parecían invencibles con sus tanques y su artillería, estaban ahora atrapados en un anillo de fuego. Cuando la maniobra se cerró, el 23 de noviembre, entendimos la magnitud de lo que había ocurrido. Más de 200.000 soldados del Sexto Ejército Alemán estaban rodeados dentro de Stalingrado y sus alrededores. Los hombres que antes nos parecían gigantes se habían convertido en presas atrapadas en una trampa colosal. La ciudad, que había sido nuestro infierno, se convirtió en su prisión. Yo lo viví desde un edificio semiderruido en el distrito de la fábrica de tractores. Esa noche, el cielo estaba iluminado por incendios lejanos, y el aire traía un murmullo distinto. No eran los gritos de ataque ni los rugidos de la artillería, sino un rumor extraño, casi de incredulidad. Por primera vez en meses,
los rostros de mis camaradas reflejaban algo diferente del agotamiento, había en ellos una chispa de esperanza. Algunos sonrieron, otros lloraron en silencio, otros se limitaron a mirar al suelo, como si no supieran cómo reaccionar después de tanto sufrimiento. Pero el cerco no significaba el fin inmediato de la lucha. Al contrario, la desesperación del enemigo hizo que los combates dentro de la ciudad se volvieran aún más sangrientos. Los alemanes sabían que estaban atrapados y peleaban con la fiereza de animales acorralados. Cada callejón se convirtió en una ratonera mortal. Nosotros avanzábamos metro a metro, lanzando granadas a sótanos y desvanes, recibiendo disparos desde ventanas destrozadas, saltando sobre montones de cadáveres congelados. No había tregua. El hambre, que hasta entonces había sido nuestra condena, comenzó a cebarse en ellos. Se hablaba de soldados alemanes que sacrificaban caballos famélicos para alimentarse, de unidades que hervían cuero y ratas para sobrevivir, de oficiales que escondían raciones para sí mismos mientras sus hombres se desplomaban de debilidad. Nosotros, que habíamos conocido esa miseria durante meses, reconocíamos los signos, los movimientos más lentos, las miradas vacías, el temblor en las manos que ya no podían sostener el fusil con firmeza. Recuerdo un enfrentamiento en una calle cubierta de nieve y sangre. Disparamos contra un grupo alemán que intentaba abrirse paso. Cuando llegamos a revisar, encontramos a varios cadáveres famélicos, con los uniformes raídos y los rostros hundidos. En los bolsillos llevaban trozos de pan mohoso, restos de grasa envueltos en papel, e incluso huesos roídos hasta quedar pulidos. Esa visión me golpeó con fuerza, porque comprendí que, aunque eran nuestros enemigos, estaban sufriendo el mismo infierno que nosotros. La diferencia era que el anillo se había cerrado sobre ellos, y ahora la muerte los devoraba con la misma lentitud cruel que antes nos había atormentado a nosotros. El frío no hacía distinciones. Los alemanes, atrapados, intentaban encender hogueras con cualquier cosa, libros, muebles, puertas arrancadas de las casas. El humo subía por las ventanas rotas, y desde la distancia podíamos oler la mezcla de madera húmeda y desesperación. A veces, en las noches silenciosas, oíamos gritos en alemán pidiendo comida, auxilio, cualquier cosa. Nadie respondía. En la guerra, la compasión rara vez encuentra espacio. Nosotros tampoco estábamos mejor. A pesar de la contraofensiva, nuestras condiciones seguían siendo terribles. El hambre y las enfermedades continuaban matando a los nuestros. Cada día perdíamos hombres no solo por las balas, sino también por el tifus, la disentería, el frío que convertía los dedos en carbón. Y sin embargo, algo había cambiado. Ahora no éramos los que esperábamos el golpe final, sino los que lo daban. Esa diferencia, aunque mínima, nos daba una fuerza nueva. A medida que avanzaban las semanas, el cerco se fue estrechando. El sexto ejército, dirigido por Paulus, se quedaba sin opciones. Sabíamos que la Luftwaffe intentaba lanzar suministros desde el aire, pero los aviones eran derribados uno tras otro, y los pocos cargamentos que caían eran insuficientes. El hambre los estrangulaba cada día más, y nosotros lo veíamos reflejado en sus movimientos. Recuerdo un día en que, tras un combate, capturamos a un soldado alemán. Estaba tan débil que apenas podía mantenerse en pie. Tenía los labios agrietados, la piel azulada por el frío y un trozo de pan congelado pegado a la chaqueta. Cuando lo registramos, encontramos una fotografía de su familia, una mujer joven con 2 niños pequeños. El prisionero no decía nada, solo miraba esa foto como si fuera lo único que lo mantenía con vida. En ese instante comprendí que la guerra nos había convertido a todos en marionetas de un destino cruel, y que la resistencia, aunque necesaria, seguía cobrándonos un precio inhumano. El cerco no trajo paz ni alivio inmediato. Trajo más sangre, más desesperación, más noches sin dormir. Pero también trajo la certeza de que la marea estaba cambiando. En medio de la destrucción, sentí por primera vez que tal vez sobreviviríamos, que tal vez volvería a ver los Urales, que tal vez un día podría contar lo que había vivido. Pero sabía también que la ciudad todavía exigiría más sacrificios, que el precio no había terminado de cobrarse. Stalingrado no dejaba salir a nadie sin marcas, y yo apenas estaba en medio del camino. El invierno avanzaba como una marea implacable, y con él la agonía de nuestros enemigos se hacía cada día más visible. El cerco se había cerrado como una garra alrededor del sexto ejército, y nosotros, agotados pero firmes, observábamos como la máquina de guerra que había arrasado media Europa se desmoronaba dentro de las ruinas de Stalingrado. Al principio aún esperábamos contraataques violentos,
intentos desesperados de romper la trampa, pero lo que vimos fue distinto, una descomposición lenta, un ejército que se consumía desde dentro, carcomido por el hambre, el frío y la falta de esperanza. Las divisiones que meses atrás se habían lanzado con arrogancia sobre nuestras posiciones estaban ahora reducidas a grupos famélicos que apenas lograban sostener un fusil. Los prisioneros que capturábamos eran esqueletos con uniforme, hombres con los ojos hundidos y la piel pegada a los huesos, que caminaban tambaleándose como sombras. El paisaje de la ciudad, ya devastado, se volvió aún más dantesco. Los edificios derruidos estaban llenos de cuerpos congelados, apilados en esquinas, cubiertos de nieve que parecía un sudario. En las calles se encontraban caballos despellejados hasta los huesos, perros devorados, restos de ratas quemadas en fogatas improvisadas. Se decía que algunos soldados alemanes habían recurrido al canibalismo, aunque nunca lo vi con mis propios ojos. Bastaba, sin embargo, con observar la desesperación en sus miradas para saber que la frontera de lo humano se había roto. Nosotros tampoco vivíamos en abundancia. El hambre seguía mordiendo, el frío seguía calando, y la muerte seguía rondando cada hora. Pero había una diferencia fundamental, sentíamos que el viento había cambiado, que ya no éramos nosotros los atrapados, sino ellos. Esa certeza, pequeña pero poderosa, nos mantenía en pie incluso cuando el cuerpo se negaba a moverse. Las batallas dentro de la ciudad continuaban con la misma ferocidad. Avanzábamos edificio tras edificio, arrastrándonos entre ruinas, disparando a enemigos que apenas tenían fuerzas para responder. A veces no encontrábamos resistencia, solo habitaciones vacías con huellas de hogueras hechas con libros y muebles. En otras ocasiones, el enemigo peleaba hasta el último aliento, atrincherado con ametralladoras, lanzando granadas con manos temblorosas, gritando como si pudieran detener con su voz el derrumbe inevitable. Recuerdo un combate en una fábrica semiderruida. Avanzamos por un pasillo oscuro y, al abrir una puerta, nos encontramos con un grupo de soldados alemanes que no se movían. Creímos que preparaban una emboscada, pero al acercarnos descubrimos que estaban muertos, sentados contra la pared, con los ojos abiertos. En el centro había un fuego apagado y un caldero vacío. Habían muerto de hambre y de frío, esperando un socorro que nunca llegó. La imagen me persiguió durante semanas. No habían caído bajo nuestras balas, sino bajo la indiferencia de un destino que ya no podía revertirse. Mientras tanto, la Luftwaffe seguía intentando arrojar suministros desde el aire, pero la mayoría de los paracaídas caían en nuestras posiciones o en zonas inaccesibles. Vi a soldados enemigos lanzarse como locos hacia un bulto que descendía lentamente, solo para ser alcanzados por nuestros disparos antes de tocar el suelo. A veces los paquetes contenían apenas sal, harina congelada, munición. Nunca lo suficiente. La gran maquinaria de guerra alemana estaba muriendo de inanición en medio de la estepa helada. Las noches eran especialmente crueles. Desde nuestras posiciones podíamos escuchar los lamentos de los cercados, sus gritos de dolor, sus órdenes desesperadas, incluso canciones que entonaban en voz baja para no olvidar que alguna vez fueron hombres con esperanza. Aquellos sonidos se mezclaban con el viento del Volga, creando un murmullo fúnebre que me hacía pensar que la ciudad misma se había convertido en un cementerio viviente. En diciembre, la desesperación se convirtió en locura. Hubo un momento en que el alto mando alemán intentó romper el cerco desde fuera, pero fracasaron. Los atrapados comprendieron que estaban solos, abandonados en una ciudad que se había vuelto su tumba. Desde entonces, la lucha perdió todo orden, se trataba de resistir hasta el final, de arrastrar con ellos a cuantos pudieran. Los enfrentamientos se volvieron más caóticos. Había soldados que, en vez de rendirse, corrían hacia nosotros disparando sin apuntar, buscando una muerte rápida. Había oficiales que se pegaban un tiro en la sien al ver que no podían mantener la disciplina. Había niños y ancianos rusos liberados de sótanos, donde habían sido usados como esclavos o simples estorbos, saliendo tambaleantes, sorprendidos de seguir con vida. El frío no hacía excepciones. Vi a camaradas míos morir congelados en puestos de guardia, incapaces de resistir la helada nocturna. Pero también vi a soldados alemanes desplomarse a pocos metros de nosotros, incapaces de dar un paso más. La nieve cubría los cuerpos de ambos bandos con la misma indiferencia, como si la tierra quisiera borrar nuestras diferencias y recordarnos que todos éramos carne frágil bajo el cielo helado. Las enfermedades se propagaron como fuego invisible. El tifus, la disentería, las infecciones mataban más que las balas. Los hospitales improvisados eran salas de tortura silenciosa,
hombres retorciéndose bajo mantas húmedas, con fiebre que los consumía en cuestión de días, sin medicinas que pudieran salvarlos. Yo mismo ayudé a cargar heridos a un sótano donde apenas había sitio para respirar. Recuerdo el olor insoportable a pus y sudor, los gemidos que se mezclaban con el rugido distante de la artillería. Nadie podía soportarlo mucho tiempo sin perder algo de sí mismo. A finales de enero, la resistencia alemana comenzó a desmoronarse en todos los frentes. El cerco se cerraba cada vez más, reduciendo el espacio a unas pocas manzanas. Avanzábamos lentamente, conquistando ruinas que ya no tenían valor estratégico, pero que eran símbolos de que la ciudad nos pertenecía. Encontrábamos almacenes vacíos, sótanos repletos de cuerpos, oficinas con papeles esparcidos, como si alguien hubiera intentado dejar un testimonio antes de desaparecer. En medio de esa destrucción, la compasión se volvió un lujo. Algunos soldados míos, al ver a los enemigos famélicos, les ofrecían un cigarro o un trozo de pan, aunque fueran gestos breves, casi clandestinos. Otros preferían ignorarlos, endurecidos por meses de sufrimiento. Yo me debatía entre el odio y la lástima, entre la rabia por los muertos que habíamos dejado en cada calle y la conciencia de que los hombres al otro lado no eran distintos a nosotros, hijos de familias que nunca volverían a verlos, maridos de mujeres que llorarían su ausencia, padres de niños que crecerían sin ellos. El colapso del enemigo era inevitable, pero no menos terrible por ello. Cada paso que dábamos entre sus posiciones era una lección sobre el precio de la resistencia. Hombres convertidos en fantasmas, sueños triturados bajo la nieve, una ciudad reducida a cenizas. Y yo sabía que, aunque sobreviviéramos, algo dentro de nosotros quedaría atrapado para siempre entre aquellos muros rotos. Stalingrado no era solo un campo de batalla, era un monstruo que devoraba sin distinción. Y yo, testigo y superviviente, comprendía con dolor que la victoria también significaba cargar para siempre con el peso de haber mirado ese abismo sin apartar la vista. El amanecer del 31 de enero de 1943 llegó envuelto en un silencio extraño. Durante meses habíamos vivido sumergidos en un estruendo incesante, artillería, explosiones, disparos, gritos, el rugido de la maquinaria bélica que no descansaba ni de día ni de noche. Pero aquella mañana el ruido había disminuido como si la ciudad misma contuviera la respiración. El humo seguía flotando en el aire, los escombros seguían humeando bajo la nieve, pero algo era distinto. La furia constante se había apagado. Los rumores nos alcanzaron primero en susurros. Paulus, el comandante del sexto ejército alemán, se había rendido en el sector sur. Algunos no lo creyeron al principio. Nadie quería confiar en una noticia que parecía imposible después de tantos meses de infierno. Pero poco a poco los informes fueron confirmándose, los alemanes comenzaban a deponer las armas. Ese día vi escenas que jamás olvidaré. De entre las ruinas comenzaron a salir grupos de soldados enemigos con las manos en alto. Eran figuras espectrales, hombres famélicos, cubiertos de harapos, con los rostros hundidos y las miradas vacías. Algunos se tambaleaban al caminar, otros se desplomaban en la nieve antes de llegar a nuestras líneas. No parecían un ejército derrotado, sino un conjunto de sombras humanas arrastrando los pies, vencidos no solo por nosotros, sino por el hambre, el frío y el abandono. Avanzamos entre ellos con cautela, apuntando todavía nuestros fusiles, incapaces de creer que la lucha había terminado. Pero no hubo disparos. Nadie intentó resistir. Había soldados tan debilitados que ni siquiera podían levantar los brazos, se rendían de rodillas, murmurando palabras ininteligibles en alemán, con lágrimas congeladas en las mejillas. Algunos, al recibir un pedazo de pan de manos de nuestros camaradas, lo devoraban con tal desesperación que se atragantaban hasta caer al suelo. La derrota había destruido en ellos cualquier resto de dignidad, y esa imagen, lejos de darme alegría, me dejó una sensación de vacío insoportable. Recorrimos calles cubiertas de cuerpos insepultos. Los edificios que antes eran fortalezas estaban llenos de cadáveres apilados, congelados en posiciones grotescas. En los sótanos encontramos montones de heridos agonizantes, abandonados por sus oficiales, con las vendas sucias pegadas a la piel, con los ojos vidriosos que nos miraban sin fuerza ni reproche. Algunos susurraban palabras que no entendíamos, otros simplemente nos miraban como si fuéramos los mensajeros de la muerte. El olor era insoportable, una mezcla de humo, pólvora, excrementos, carne podrida y humedad. Era el olor de la derrota, el perfume amargo de una ciudad que se había convertido en tumba de cientos de miles. Ni el frío más feroz lograba borrarlo, se pegaba en la garganta,
en la ropa, en los recuerdos. La rendición no fue inmediata en todos los sectores. Durante 2 días más todavía hubo focos aislados de resistencia. En algunas casas los alemanes se negaron a salir, disparaban hasta el último cartucho antes de ser silenciados. En otras, simplemente se suicidaban, sabiendo que el cautiverio sería peor que la muerte. Avanzábamos entre ruinas conscientes de que cada puerta podía esconder la última chispa de desesperación. Pero el fin estaba ya decidido. Cuando todo acabó oficialmente el 2 de febrero, Stalingrado se sumió en un silencio que me resultó más insoportable que el estruendo de los meses anteriores. Caminaba por calles devastadas y escuchaba únicamente el crujir de la nieve bajo mis botas. El cielo estaba gris, cubierto de humo disperso, y la ciudad parecía una carcasa vacía, un esqueleto colosal sin vida. Miles de prisioneros eran conducidos hacia el este, largas columnas de figuras tambaleantes que avanzaban bajo la mirada severa de los nuestros. Algunos caían al suelo y no volvían a levantarse, los dejaban atrás, cubiertos poco después por la nieve. Nadie se detenía. La guerra no permitía compasión. Me pregunté muchas veces qué pensaban aquellos hombres mientras caminaban hacia lo desconocido. ¿Recordaban a sus hogares, a sus familias, a los días en que aún creían que eran invencibles? ¿O estaban ya demasiado vacíos para sentir? Lo único que sabía con certeza era que ellos también habían pagado un precio inhumano, aunque bajo otra bandera. Y nosotros, los vencedores, tampoco podíamos hablar de victoria sin sentir un nudo en la garganta. Sí, habíamos resistido, habíamos demostrado que la ciudad no caería, habíamos roto la columna vertebral del ejército que parecía invencible. Pero ¿a qué costo? Cada calle estaba cubierta de cadáveres de nuestros camaradas, cada edificio guardaba historias de hombres que nunca volverían a sus hogares, cada metro de tierra estaba empapado de sangre soviética. Cerré los ojos y recordé a los que habían llegado conmigo en aquel tren meses atrás. Rostros jóvenes, sonrisas nerviosas, palabras de aliento. La mayoría de ellos habían quedado bajo los escombros, y yo era uno de los pocos que seguía respirando. ¿Por qué yo? ¿Por qué ellos no? Esas preguntas me perseguían cada noche, y aún hoy no tengo respuesta. Al recorrer las ruinas, entendí que sobrevivir no significaba haber vencido. Significaba cargar con las memorias, con las imágenes que jamás se borrarían, el niño congelado en una esquina con un juguete entre las manos, el camarada que murió estrangulando a un enemigo en un pasillo oscuro, el soldado alemán que apretaba la fotografía de su familia antes de caer prisionero, los gritos interminables de los heridos en sótanos que olían a pus. Todo eso me acompañaría para siempre, como cicatrices invisibles que ningún triunfo podría borrar. El precio de la resistencia no fue la victoria final, ni la bandera roja ondeando sobre las ruinas, ni el nombre de Stalingrado escrito en la historia como símbolo de heroísmo. El verdadero precio fueron las vidas destrozadas, los cuerpos olvidados, las almas quebradas que nunca volverían a ser las mismas. Yo sobreviví, pero al mirar mis manos ennegrecidas por la pólvora, comprendí que no era el mismo hombre que había bajado del tren en el otoño. Algo de mí se había quedado allí, enterrado entre las piedras y la nieve. Algo que nunca regresaría. Por eso, cuando alguien me pregunta qué aprendí en Stalingrado, no hablo de gloria ni de orgullo. Solo puedo decir la verdad, la que quemará siempre en mis recuerdos. Entre los escombros de Stalingrado aprendí que la resistencia tenía un precio inhumano.